bienvenido a la casa de Dios. Amén. Bienvenido Robert, aleluya. Bienvenidos, amén. El domingo anterior hemos tenido la gracia y misericordia de Dios de poder inaugurar el culto, pero ahora estamos en este lugar para poder predicar el Evangelio del Señor. Amén. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Te voy a pedir que abras tu Biblia en 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9. Este mensaje se va a componer de tres pasajes, de tres capítulos, también tres partes. Y esto por gracia y misericordia de Dios. Lo repito, capítulo 3, versículos 8 y 9. Vamos a estar leyendo la parte principal de este mensaje. Y que Dios sea pues abriendo el entendimiento de nuestros corazones. Amén. Capítulo 3 de 2 Pedro, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Benditos amados, te damos gracias por estar en tu casa. Que tú seas, Padre mío, guiando esta enseñanza. Toma control de mi vida, toma control de todos los que estamos aquí. Abre nuestros oídos espirituales para que esta palabra quede permanentemente en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús disponemos nuestras vidas, disponemos nuestro entendimiento para que tu palabra pueda fluir libremente. La gloria y la alabanza es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes decir amén? Amén. Buen asiento, queridos hermanos. Gloria a Dios. Estamos terminando un año 2024 con muchos problemas, tanto económicos, problemas sociales, conflictos de toda naturaleza. Y yo empecé después de la pandemia de 2020 a hablar de que cada año iba a ser peor. El mundo está entrando en una decadencia que para algunos es perceptible, para otros imperceptible. Hay algunos que ni siquiera toman en cuenta los acontecimientos que nos rodean. Hay algunos que han empezado su vida después de lo que ha sido la pandemia, de lo que ha sido el COVID-19, donde hemos estado encerrados en nuestros hogares durante 4 meses en cuarentena. Y hemos escuchado de que mucha gente ha muerto y en muchas familias ha habido una persona que falleció. Pero aparentemente las personas, la mayor parte del resto de la gente, ha olvidado este caso. Se ha olvidado, lo ha dejado como algo que sucedió, como un mal sueño, como una pesadilla que tuvieron. Y ahora han vuelto a una tranquilidad y una normalidad que es poco frecuente, como si no hubiera acontecido nada, absolutamente nada. Pero si retrocedemos 4 años atrás, había temor, había miedo de poder salir siquiera a la calle. Muchos pensaban que con solo abrir la puerta de la casa, sacar su cabeza a la calle, ya estaban contagiados. Había temor de ir a la tienda del frente y hacer una compra, porque estaba el COVID, un fantasma montando todas las calles, o como el león surgiente buscando a quien devorar. Esa era la situación, ese era el temor, ese era el miedo. Pero yo recuperado de esa experiencia, puedo decir que el Señor nos dio la segunda oportunidad. Nos dio una segunda oportunidad. Porque todos los que estamos presentes escuchando esta predicación, estamos vivos, estamos sanos. Y en este tiempo quiero que tú puedas entender esto. Dios te dio una segunda oportunidad. Y a todos los que van a recibir este mensaje, el Señor nos dio una segunda oportunidad. Desde ese tiempo a la fecha, yo he estado compartiendo a través de las redes sociales con los mensajes que enviaba, de que cada año va a ser peor. No van a mejorar las cosas. Aunque me digan, ¿qué pastor más fatalista? ¿Qué pastor que habla de todo lo
tenemos que estar preparados, porque esto viene para el cumplimiento de las profecías. ¿Cuánto dicen amén? Jesús viene pronto. Y el pueblo, la gente, la humanidad no se da cuenta que Jesús viene por segunda vez. Y está más cerca de lo que nos podemos imaginar. El Señor viene pronto. Voy a aprovechar este tiempo para que tú, la persona que está a tu lado, le digas: el Señor viene pronto. Prepárate. Esta iglesia ha sido levantada precisamente con ese mensaje, utilizando Salmo 32:8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Vuelvo a repetir, Salmo 32:8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. Ese es el lema que nosotros tenemos en esta iglesia. Es el versículo que hemos usado para que nosotros podamos estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor. Quiero que entiendan, lo repito, Salmo 32:8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Promesa de Dios. Por eso hemos puesto ahí: Jesús viene pronto. Prepárate. Está en nuestro mensaje, está en nuestra tarjeta, está en nuestros folletos. Jesús viene pronto. Amén. En la oración que tenía en la madrugada, el Señor me mostraba a través de 2 Pedro, en el capítulo 1 de esta carta escrita por Pedro, y vamos a ir entendiendo en este tiempo qué tiempo estamos viviendo en el nombre de Jesús. Dice aquí, desde el versículo 1 vamos a leer: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces va escribiendo Pedro este versículo, esta carta, y empieza con este saludo bien especial, que está dirigida a nosotros, hermano. Que no lo quieras creer, está dirigida a ti, a mí, a todos los que nos escuchan este mensaje. Pedro empieza a escribir esto. Repito, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí Pedro resalta que las personas que van a recibir el mensaje de esta carta tienen que tener una fe preciosa, un nivel de fe en Cristo Jesús, un nivel de fe que llega con la madurez en los caminos de Dios. Amén. Una fe diferente, no es esa fe que dice: ya me ven bien, yo sé que me ven bien, que Dios está conmigo, etcétera, etcétera. Pero aquí habla de una fe al nivel de los apóstoles de aquel tiempo que levantó el Señor. Tu fe tiene que llegar a ese nivel. Por eso Pedro aclara en el primer versículo, dice: esta fe similar a la nuestra, igual a la nuestra, una fe que cree en nuestro Señor amado Jesucristo y también en Padre. Amén. Entonces, esta carta es dirigida a aquellos que han alcanzado ese nivel de fe, aquellos que han tenido ese encuentro personal con el Señor, para que puedan entender todo lo demás que escribe Pedro de los acontecimientos de este tiempo. Esa fe que tiene que mantener firme con los pies en la roca es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 2 dice Pedro, nos bendice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La gracia y la paz estén en ti. Esto tenemos que entender. La gracia y la paz tienen que habitar en mi corazón. La gracia de Dios y la paz de mi relación con Dios. Amén. El hijo, la hija de Dios tiene que entender esto. Su corazón tiene que estar en paz. Tiene que recibir la gracia, que es el perdón de sus pecados y el arrepentimiento que tiene delante
delante del Señor. Entonces, esto significa madurez. Pues esta carta que escribe Pedro va dirigida a la iglesia madura, a la iglesia que está años, a la iglesia que ha entendido lo que se habla de los caminos de Dios. Y en este caso se dirige a ti. No sé cuántos años estarás en los caminos del Señor, cuánto tiempo estarás en los caminos de Dios, pero esto va dirigido también a mi vida. Yo estoy 33 años en los caminos del Señor. Por lo tanto, esta palabra tiene que venir a mí y me tiene que hacer reaccionar, me tiene que hacer sacudir. Y Él viene pronto, viene por segunda vez. Amén. Aquí en el versículo 3, Pedro continúa y escribe. Y estos que tienen la Reina Valera para leer un subtítulo, dice: partícipes de la naturaleza divina. Tu naturaleza ya no es carnal, ya no es terrenal, tienes una naturaleza divina, una naturaleza semejante a la naturaleza de Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, tu vida tiene que andar conforme a lo que es Dios, alejado del pecado, alejado de toda tentación, preservado en santidad para irte con el Señor. Y eso es difícil, eso es complicado. Pero ahí empieza a escribir Pedro sobre esa naturaleza que tienes que tener tú, una naturaleza divina, que no está dada para todo el mundo, sino para aquellos que han sido llamados a los caminos de Dios. Pero que pueden de ser partícipe de eso, si es que se arrepienten, si buscan la presencia de Dios y entienden que necesitan ese encuentro personal con Cristo Jesús. Amén. Aquí en el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí Pedro dice que hay dos cosas que nos está dando por el hecho de haber sido escogidos, de haber sido llamados. Aquí Pedro dice: estas cosas pertenecen a la vida y a la piedad y han sido dadas, dice, por el divino poder de Dios. ¿Bien? Esa naturaleza que tenemos es la gloria de Dios. Esa piedad que en nuestros corazones nos la dio Cristo. Cuando nosotros sentimos ganas de orar, sentimos ganas de abrir una obra para que mucha gente conozca a Cristo, que las personas entiendan que Cristo Jesús nos está llamando a sus caminos, eso es piedad, es gracia, es misericordia. Cuando nosotros tenemos que orar por una persona que tiene necesidad, es también parte de lo que es la piedad que tiene que haber en nosotros. Hay un cambio en tu ser, hay un cambio en tu forma de pensar las cosas, tiene que haber un cambio, y esa es la presencia divina de Dios en tu corazón. En el versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor nos sacó, dice Pedro, de las cosas del mundo, ¿no? Nos sacó de la pornografía, de la bebida, de la prostitución, de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza carnal. Nos sacó de ahí y nos dio su divinidad. Ahora creo que parece que yo soy divino. Estamos en este cuerpo carnal, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que quiere aclarar Pedro. Dice: ya te sacó, ya nos escogió, ya nos llamó y nos está haciendo partícipes de cosas maravillosas. Cuando nosotros entramos en este campo sobrenatural, espiritual, vamos a ver cosas maravillosas de lo que realmente es Dios. Amén. Ahí aconteció algo interesante. Un hermano me escribe y me dice: pastor, se ha entrado una paloma blanca en mi cuarto. De la nada aparece y se metió en mi cuarto. Y me manda la foto de esa paloma. Una paloma preciosa. Blanquita, blanquita. Elegante. No comer las palomas, todas las que
estar en la plaza, ¿no? Una paloma diferente, con el pelo largo, elegante, preciosa. Y este hermano me escribe preocupado, me dice, no sé qué está pasando, y no sé qué ir, me está ahí la paloma. Yo le digo, debe ser un pichón, que estaba viendo con las otras palomas cerca de él, y se metió a tu padre. Y el hermano me dice, no, es adulta. Y está aquí, no sé qué ir. Sigue ahí, sigue aquí. Y me viene la curiosidad y le digo, hermano, ¿te has pedido alguna señal a Dios? ¿Estás buscando alguna respuesta de Dios? Y él me dice, sí. Le he pedido al Señor que me dé unas respuestas, porque me han ofrecido trabajo en Potosí, con todo pagado, seguro social, pero la condición es que me tengo que ir con toda mi familia, y le he pedido respuestas de eso, pero mi esposa y mis hijos no quieren ir. Y he empezado a orar y a decirle, Señor, dame una respuesta. Quiero saber si realmente tú estás en esto para que me vaya con toda la familia. Y había tenido una discusión con su esposa antes de que aparezca la paloma. Y él me dice, discutido con ella, nos hemos enojado. Y mi esposa me ha dicho, ora pues a Dios y dile guía. Y yo me he enojado y le he dicho, ¿cómo pues Dios me va a responder ahorita? Y me entré enojado, pues, y ahí apareció la paloma. Una paloma blanca. Y yo empiezo a preguntarle discernimiento a Dios, que me dé discernimiento de lo que estaba aconteciendo. La paloma blanca significa paz. En ese lugar ya no había paz. Y por esta promesa de trabajo iba a haber división de la familia. Los hijos no querían irse porque ya están estabilizados, ya están en la preadolescencia, están en el colegio, están asistiendo a la iglesia. La jovencita está en el grupo de panderos. Y este hermano quiere irse por mejorar su situación económica. Lograron comprar su casita, han sacado un préstamo bancario, están pagando. O sea, ya están estables en Cochabamba. Y simplemente el hecho de ir a otro lugar para mejorar su condición, que no es segura, empezó a haber una división en la familia. Y este varón estaba buscando una señal. ¿Dónde va a estar la señal? El Señor quiere paz en tu vida. Que tú lo busques, que esté en paz. Cuando uno toma una decisión, todo se tiene que dar y en paz primero con la esposa y la familia. Y recién puede decir, esto es de Dios. Pero si hay disensión, si hay conflicto, si hay problema, no es de Dios. Y él estaba pidiendo una señal. ¿Será que el Señor ha cambiado? En este tiempo no puede mandar señales. El Señor dice que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Él no ha cambiado. Es el mismo. Por eso a Jesús le decían los discípulos, Señor, ¿qué hay? ¿Qué señal habrá de tu segunda venida? Señal. Y escriben en Lucas, en Mateo, dice, y estas señales, de Marcos, perdón, capítulo 16, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarás fuera demonios. Señales. Señales. La iglesia se olvidó de poder percibir las señales que está mostrando en este tiempo de su señal. El COVID ha sido una señal. El que hemos estado en cuarentena tanto tiempo ha sido una señal de los acontecimientos que debe haber sobre esta humanidad. La violencia que está viendo en este tiempo es una señal. El carácter cambiante de los seres humanos, de los varones, de la humanidad, es una señal. Porque el hombre, cuando se escuchaba que decía tráfico de personas para vivir corrompiendo al ser humano, vendiendo a vírgenes para que puedan tener relaciones sexuales por dinero. Cuando se veía tanta depravación en las redes sociales, cuando se veía desviación, se veía desviaciones sexuales abiertamente, los homosexuales, los gays, los travestis, ahora los no binarios. ¿Cuándo se escuchaba estas cosas? Cuando se veía a la gente tatuada por partes del cuerpo, querer cambiar su naturaleza humana. Cuando se veían todas estas cosas. Y es malo que yo diga, en mis tiempos, porque soy mayorcito,
no había esto. Violación constante a niños, niñas, un conflicto por feminicidios. Uno no está contento con su mujer, la mata. Concubinados desde los 14 años, 13 años. ¿Dónde se escuchaba todo eso? La naturaleza humana está cambiando. Y esas son las señales. ¿Me entienden? ¿Cuánto dicen, hermano? Hay señales. Y esas señales son de que esta humanidad está en decadencia. Cada vez nos estamos haciendo a pique moralmente. Yo que respeto a las autoridades, hacemos lo que nos da la gana. No me gusta un bloqueo la calle porque está mal contra mis intereses. No me interesa el resto de la gente. Quiero hacer prevalecer mis derechos con violencia. ¿Estamos así o no estamos así? El ser humano ha cambiado. Y esas son señales. ¿Señales de qué? De la segunda venida de Cristo Jesús. El ser humano con sus principios y valores ha decaído. Hermanos, yo escucho en las redes sociales la mayor parte de los programas que hace la gente, inclusive puede ser constructivo, ya no tienen respeto de usar palabras soeces, disparates. Se ha vuelto bien común de que hablen el hijo de, la hija de, y un montón de disparates en todo lo que mandan el mensaje. En la mayoría, el 90% de lo que dan la información por sus pequeños mensajes de esta gente que son los youtubers, que son influencers, y es puro disparate, ¿verdad? Y nosotros tenemos que escuchar con mi esposa cada cosa que a veces los muchachos ponen ahí. ¡Wow! ¿Qué está hablando este? ¿Qué cosa está diciendo? Y es el 80% de lo único que saben decir que es argentino, es que es mexicano, por eso habla así. Yo recuerdo que había una norma en las redes, los canales y radios de comunicación social, donde estaba prohibido mencionar una palabra mal hablada. Hay aquel periodista que menciona un árbol, una cebolla, tenía multa en medio de comunicación, pero abiertamente ahora habla un montón de disparates. Y si no hablas disparates, no eres un comunicador moderno. Ha cambiado hasta eso dentro de nuestra sociedad. ¿Estoy equivocado? La moralidad se está yendo por los suelos. La corrupción se está yendo por los suelos. Ya no hay temor, ya no hay principios morales. El ser humano está entrando en una decadencia moral y social que está afectando a la humanidad. ¿Cuánto dicen? Y a eso se mencionaba Pedro. Miren lo que dice, que nosotros, la iglesia, tiene que tener esa naturaleza divina, santidad, comunión, consagración, tiempos de oración, tiempos de ayuno, tiempos de búsqueda de nuestro Dios, que ya no lo hace la iglesia. Ya no, la iglesia se ha vuelto una institución humana. Ha metido lo que es las instituciones humanas dentro de la iglesia. Que los pastores presidentes de ciertas denominaciones ya no saben evangelizar porque están con un cargo, con una élite, que están sentados en sus oficinas, en sus escritorios, con sus secretarios, con su laptop, con sus redes sociales. Y hay de uno de estos pastores presidentes de denominaciones grandes salgan y ganen almas para Cristo. No los vas a ver estos siervos de Dios. No los vas a ver porque ha institucionalizado lo que es la iglesia evangélica. Grandes denominaciones están con esto. ¿Me equivoco? La iglesia tiene que cambiar, tiene que haber una reforma desde la base. Tienen que levantarse hombres que no tengan temor de predicar el Evangelio y anunciar la venida de Cristo. Predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Ustedes creen que Dios está conforme con la iglesia ahora? Le pregunto. ¿Está conforme con los siervos? Que ahora que su predicación ha cambiado, los pastores solamente predican.
motivación. Hermano, te vi bien, aleluya. ¿Cuántos creen que va a mejorar su economía? Gloria a Dios. Siembra, cosecha, ponga semilla. Por eso Dios permitió que muchas iglesias grandes sean cerradas durante la cuarentena. Y en vez de utilizar los medios de comunicación para predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, que la gente se acerque a Dios, lo primero que hacían los medios de comunicación es: hermanos, necesitamos ayuda, cumplan con los impuestos, busquen las formas de hacer llegar al gobierno, sus ofrendas, tenemos deudas para pagar la luz, el alquiler de los salones, tenemos estos conflictos, estos problemas, pidiendo en ese tiempo de angustia del pueblo de Dios y la gente que no se conoce a Cristo, pidiendo que uno sea fiel con los diezmos. Que parece eso la predicación que Jesús hubiese querido. Esa es la naturaleza humana de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y no te preocupes, hermano, esta predicación la vamos a subir a las redes sociales, para que de una vez haya un renovar en la iglesia, que los hijos de Dios entiendan que tienen una segunda oportunidad para predicar el perdón de pecados, el arrepentimiento y la segunda venida de Cristo Jesús. Jesús viene pronto. Y que una iglesia consagrada, una iglesia que está en oración, en ayuno, buscando el rostro de Dios. ¿Cuánto desean? Aquí Pedro habla, dice en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son las promesas? Vas a tener tu casita, tu terreno, va a mejorar tu economía, va a tener un auto de lujo. Esas son las promesas. La promesa que dio el Señor es la vida eterna, junto con Él, ser coherederos de la gracia, herederos de la gracia de Dios. Esa herencia que está en el reino de los cielos, eso es para la iglesia. Amén. El arrebatamiento, vestiduras blancas, esas son las promesas, que reinaremos junto con Él cuando Él retorne por segunda vez. Y muchos serán levantados como reyes sobre naciones, aquellos fieles. Esa es la promesa de Dios. No es que te va a dar tu casita, 4 autos, 10 terrenos, va a mejorar tu economía. No es esa la promesa de Dios. El que dirigir con el rey, por favor, en nombre de Jesús. Aquí el Señor, a través de Pedro, sigue diciendo: grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos que huir de esto, iglesia. Tenemos que huir de estas cosas corrompidas del mundo, para dejar de lado nuestros deseos carnales. Amén. Y eso es santidad. Eso es lo que pide Dios, sin la cual dice nadie verá al Señor. La iglesia tiene que limpiarse. Yo tuve la oportunidad de predicar hace muchos años a 400 pastores en un congreso, y se dividían así como aquí en la iglesia: mitad al lado izquierdo, mitad al lado derecho. Y les decía, 50% según la predicación de las vírgenes prudentes e imprudentes, 50% de la iglesia se va a quedar con lo que dice el Señor. De la iglesia, no los impíos. 50% de la iglesia. Y 50% se va a ir con el Señor. ¿Cuál de esos 50% estás tú? ¿En cuál de ellos? Pastores. Ese silencio era como ahorita. 50% de la iglesia que no busca a Dios, que no se mete con el Señor, no está en comunión con Dios, se va a quedar con la segunda venida de Cristo. Dos estarán en un molino, dice la palabra. Uno será dejado, el otro será llevado. Dos estarán en una cama, uno será tomado, el otro será llevado. Dos estarán en un campo, uno será tomado, el otro será llevado. 50%.
¿De cuál del 50% que deben estar tú? ¿De los que se van o los que se quedan? Iglesia. La iglesia, hermano. La iglesia debería tener un papel importante en este tiempo. La iglesia debería levantarse como un baluarte. La iglesia siempre debería levantarse en tiempos de oración y ayuno y decir: Señor, tenemos que orar por este país que está lleno de corrupción. Señor, limpia desde el gobierno. Como hombres idóneos, en el nombre de Jesús, para que gobiernen este país y ande mejor en nuestro país. Deberíamos orar de esa manera, ¿sí o no? La iglesia debería estar orando, los pastores deberían estar clamando a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Y Dios nos va a pedir cuentas. Y no solamente a nosotros. Nosotros somos los ángeles, los que resguardamos la obra de Dios. Y tenemos que reaccionar. ¿Cuántos dicen amén? Si un hombre con una mentalidad torcida puede arrastrar un montón de gente, puede llevar a un montón de gente a cosas que no son correctas, que son ilegales, ¿cómo no puede levantarse un hombre en este país para llegar a lo que es real, al conocimiento de Cristo? Hermanos, el juicio va a empezar por la casa de Dios, por la iglesia, por los pastores, por los siervos de Dios. Y el juicio va a ser duro. Yo tengo miedo de que se me ponga cara y me diga: ¿qué hiciste? Predicaste el evangelio, predicaste la verdad, hablaste de estas cosas, les dijiste que yo vengo pronto, los advertiste, que levanté con la atalaya, lo hiciste, hablaste de las profecías, lo hiciste. Yo no quiero que eso fuera mi vida. Yo quiero ser usado por el Espíritu Santo. Que el Señor me levante para que yo pueda predicar el evangelio, la profecía. Eso estaba escrito aquí, escrito aquí. ¿Cuánto es, hermano? Parece que se levantó esta obra en la de Jesús. Para que se predique el evangelio, la segunda venida de Cristo, el arrepentimiento, que el Señor venga con su corazón, con el Espíritu Santo, cambie la vida de las personas. Y tiene que empezar por algún lugar. Y si te escogió a mí, te escogió a los que están en este lugar, te escogió a mí, gloria a Dios, para que hagamos eso. En el nombre de Dios. Amén. Aquí dice que habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, de los deseos de la carne, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. La virtud es, hermanos, el nivel más alto de conducta de un ser humano. Virtud. ¿Tienes fe? Añade virtud, cambia tu forma de ser. Amén. Ten paz, ten compasión, conduélete por aquellos que sufren, ten misericordia, piedad. Esa es una virtud. Ayuda a los demás, apoya a los demás. Virtud. ¿A tu fe? Perfecto. ¿Crees en Cristo Jesús? Excelente. Ahora añade virtud. A esa virtud añade conocimiento de la palabra de Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? Enséñame, Señor, muéstrame. Y que Dios te levante. Conocimiento de Cristo. Conocimiento que la iglesia ya no lee. La iglesia ya no usa la Biblia. Ya no usa la palabra de Dios. Ya no. La iglesia es el celular. El celular tiene cosas muy buenas. Tiene información instantánea, pero el 90%, si tú lo sabes utilizar, tiene una influencia negativa. Amén. Que alguien es un experimento social. ¿Cuántos saben qué es lo que es un experimento social? A ver qué acontece. Y a ver, voy a ver si puedo superar la tentación. Me digo ayer, hermanos, y me he bajado una aplicación de un juego. A mí no me gusta jugar y mis hijos saben. Bajé una aplicación y dije: a ver, ¿qué tal? ¿Cómo reacciona? Porque yo tengo que tener autoridad para predicar. ¿Cuánto dicen amén? Tengo que tener autoridad
para poder hablar a un joven y decirle, no, te estás volviendo adicto a ese juego, no lo hagas. ¿Hasta qué nivel el ser humano puede llegar a crear adicción en sí mismo? Y dije, empecé con el jueguito. Y me interesó. Dije, a ver, ¿cuánto vamos? ¿A qué nivel llego? Y empecé. Empezó otro nivel, me emocioné, otro nivel, me emocioné, otro nivel, me emocioné. Cuando veo la hora y había pasado, se apagó la luz, no había luz en la casa. Y empecé a jugar. Y he llegado hasta el quinto o sexto nivel ese juego. Y dije, wow, había sido bueno para el juego. Pero cuando ya estaba avanzando, me dije, no. Con razón los muchachos